Más conversación, más entretención, más cultura. Comienza el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25 con Blanca Levín. Bienvenidos a La Hora que no existe, un podcast de Hora 25. Y hoy tenemos a dos grandes invitados porque hace varios capítulos venimos hablando de los músicos urbanos. Hicimos una nota también en un capítulo de Hora 25 con el boom de los artistas argentinos que están viniendo a nuestro país. Pero la verdad es que Chile está dando muchísimo que hablar en esta materia. Y para aquello tenemos invitados a dos personas que se van a hacer muy famosas hoy día. Bueno, uno es Nacho Lira. Él es editor y conductor en Radio Pauta, periodista especializado en música. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. No, periodista musical, bienvenido. Pero igual me gusta, todo bien. Gracias, Blanca, por tenerme acá, feliz de acompañarme. No, encantados nosotros, imagínate. Y Roberto López, por este lado, que es una persona que hoy vamos a hacer famosa a través de este podcast. Porque en sus manos está la producción musical de, cáchense, el Festival de Viña, el Festival de Olmué, la Teletón. Wow. ¿Qué más dijimos? Mi nombre es un programa de este canal. ¿Qué más? Artistas urbanos de la talla de Paloma Mami, Princesa Alba, etc. Oye, que está haciendo cosas nuevas y lindas, Princesa Alba. Sí, tuvo un giro ahora bien importante. Espérame, en su ya música. vamos a hablar de eso. Vamos. Es que esto es muy importante. Esto, lo primero que me dicen que tengo que echar a correr son 29 minutos y 56 segundos de... Ah, mira. ¿Sí? ¿Lo dije bien? 29 minutos y 56 segundos de conversación. Me encanta, necesito esto en la radio. ¿Me lo voy a dar después? ¿Me lo ¿Cierto? gastan? Claro, claro. Ahora me sí. hagan caso, Entonces, el momento de Princesa Alba. No, es muy interesante lo que está haciendo Trini porque creo que siempre es necesario un giro. En el fondo también los artistas siempre necesitan como un refresh y creo que ella tomó la decisión en un momento muy importante de su carrera de hacer un quiebre de todo lo que venía haciendo y volver un poquito a sus raíces. Me encantó que la nota la hizo súper así como a cara lavada, Sí. como esta soy yo. Es muy como, bacán. como en su inicio, 2018, si no me Claro. equivoco, sus primeros discos donde hizo el mixtape con unas cosas mucho más trap, mucho más under, más indie también. Y creo que ella tenía muchas ganas hace rato de volver a esas raíces, así que muy interesante lo que está haciendo. Qué buena. Sí. Y hablemos un poco del momento de la música urbana en el Chile de hoy. Bueno, hay fenómenos ya mundiales, como el caso de Cris MJ, Sí. ¿no es cierto? Cuéntame, ¿qué les parece? ¿Cómo se meten ustedes en esta cultura? A ver, para mí, para empezar a intervenir al tiro, creo que es el resultado de un proceso que ya podéis definir más o menos histórico. O sea, uno puede retroceder ya 20 años a un hito fundacional en Chile o en el Cono Sur, que es la avenida Daddy Yankee Festival de Viña. Fue Viña 2006 en ese momento, así que imagínate, se cumplen 20 años. 2006, Sí, ya. heavy. No te puedo creer. En la calle de Carnet. Heavy. Pero es súper interesante situar un hito fundacional ahí a propósito de la evolución de 25 años de género urbano y cómo esto tiene el origen en Puerto Rico, y de ahí parece que tenían como toda esta masa de exportación, ¿cierto? De un estilo que en algún momento tuvo que permear a otros países y culturas y agarrar un sabor local para generar nuevos artistas. Entonces tienes oleadas. Y tienes en primer lugar, no sé, hace efectivamente 25 o 20 años en una fiesta se bailaban efectivamente artistas puertorriqueños y por ahí uno que otro colombiano que fueron los que recibieron una segunda oleada. Pero tú te das cuenta hoy día que los chicos que están encabezando esta generación de artistas urbanos tienen entre 19 y 25 años, por lo tanto son gente que o estaban naciendo en esa época o eran muy niños y fueron expuestos a esa música. A esa cultura, claro. Claro, y eventualmente la desarrollaron con códigos propios. Y el urbano que se hace en Chile es un urbano muy chileno por nuestros modismos, por nuestra entonación, por nuestra cadencia al hablar, pero tenía que generarse un poco esa masa crítica, que pasaron Claro. algunos años y hoy día tú te das cuenta que tiene este éxito que también se refleja en el público. Otra cosa que pasa y que no pasaba hace 20 años es que en las fiestas sonaran y se bailaran chilenos. ¿Y creen ustedes que nuestros modismos ya han traspasado entonces la barrera internacional? Antes como Soy tu que... locotrón. Algunos Tú eres sí. mi locotrona. ¿Pero se entienden? ¿La gente No, entiende? yo creo que no lo entienden mucho, pero así como aquí tampoco entendemos demasiado el modismo en Puerto Rico, muchos modismos Claro. que también se han chilenizado, creo que a mí me pasa mucho lo que acabas de comentar, que finalmente un poco la identidad que está agarrando el movimiento urbano chileno, el reggaetón chileno, que justo hace muy poco estuvo un poco en boca porque Drefkila tuvo como un cruce con... se me fue. ¿Con qué puedo haber sido ¿Quién? de los No, dos que están súper acá? metido. Se me fue, perdón. Con este reggaetonero old school. Ahí cortan después, Con- ya me voy a acordar. Pero que no es de acá, po, ¿no? ¿Arcángel? ¿Con Arcángel? Sí. Tuvo este cruce con Arcángel donde comentaban de dónde venía el reggaetón. De porque veras. finalmente ¿Era una discusión?
Sí, o sea, Sí. se generó como un ir y venir por redes. Arcángel y- tiró como un video en redes sociales Exacto. donde empezó a tirarle un poco de shade para ocupar conceptos de Exacto, ahora exacto. ahí a la generación de artistas de acá, como oye, las de acá llegaron tarde, son la copia. Exacto. Ay, qué pesado. Claro, innecesario. Innecesario. Sí, bueno, Arcángel también sabemos que es un poquito denso, pero Le gusta finalmente, mover el sí, avispero. finalmente yo creo que a lo que ¿Y iba qué respondió Dref, Dref Kila? no, que Dref habla que el reggaetón chileno tiene una identidad y tiene que ver un poco con el lenguaje, no solamente de lo que se dice, la dicción, sino que también en lo musical. Creo que los productores musicales chilenos hoy están adquiriendo una identidad y una sonoridad mucho más propia, y lo puedo incluso llevar en paralelo a lo, no sé, el funk chileno. Todos sabemos cómo suena el funk chileno. Sí. El rock chileno tiene un sonido, y creo que el urbano, como ya ha sido tan masivo y tan potente, creo que poco a poco está adquiriendo un sonido chileno. Una identidad Sí. propia. ¿Y en qué, cómo definirían ustedes esa identidad musical del urbano chileno? Por favor. Así como que ahora tú hablo yo. Yo creo Dale. que tiene, a ver, es súper interesante como esta sonoridad local, creo que bebe un poquito más de raíz afroamericana. Veo ciertos paralelos de lo que le pasó al mercado chileno en la segunda mitad de los 90, cuando fuimos también un muy buen exportador de hip hop. Claro. Y en algún momento dimos escuela en el Cono Supra Hip Hop. Y otra, Con Tiro de Gracia. Con Tiro de Gracia, con lo que pasó con Negra, Maquisa en su momento. Rap con chileno con- suena rap chileno, pero... Claro, y el rap chileno, exactamente, tú sabes que es rap Exacto. chileno. Sí. Y pasó con los de Kirusa, y con, bueno, tú mencionabas Banderas Negras, que son como bandas pioneras. Y yo creo que ahí había una cosa muy marcada. Yo creo que una cosa que es muy interesante del urbano que se hace acá es la dosis de verdad, de verosimilitud en el asunto, porque siento que los artistas que hablan del urbano de verdad tienen historias de calle, de verdad tienen una crianza y una exposición musical que tiene que ver con sus historias personales y emocionales, pero también con lo que fueron escuchando, que los va formando distinto. No creo que las experiencias de un urbano de acá se puedan parecer a las de un urbano de Colombia, ni la de un urbano venezolano, ni nada parecido. No, pues aquí se pasa frío. Entre otras Por cosas. ejemplo. Bueno, fuera de broma, es súper interesante un reggaetón o un trap que no viene del Caribe. Claro que sí, Que no pues. tiene la cadencia de los ritmos afroamericanos que dan origen al reggaetón. Y eso es otro filtro. Acá hay un filtro del hip hop, hay un filtro que puede tener cierta aspereza, pero que igual se va abriendo al baile. Yo creo que acá el componente femenino es súper interesante para luego pasarle la pelota a Roberto en esto. Y va marcando una diferencia. Tú hoy día te das cuenta de que en esta tercera oleada de reggaetón heredada de los que escucharon hace 20 años, tienes urbanos que se hacen en España, donde está, no sé, Quevedo, Badial, tienes Y urbanos todos que se hacen- además metiendo sus propias cosas locales, ¿no? Además, Así como sí, aquí absolutamente. hay cueca y trap, ¿no es cierto? Sí, Como con Martín Acertijo. Allá también hay flamenco con... Hay un filtro. Si tú escuchas Tangana. si escuchas con atención, los urbanos españoles no se parecen a los urbanos argentinos, y los urbanos argentinos evidentemente no se parecen a los que tenemos acá. Claro que sí. Sí. Bueno, y tú has tenido gran experiencia trabajando con mujeres en el género. Sí. urbano. ¿Cómo ha sido eso? Una gran experiencia. Creo que la industria musical chilena de las mujeres está creciendo cada vez más. Hay exponentes hoy que están haciendo cosas muy buenas y también muy distintivas. Creo que hay un punto ahí que no siento que se esté repitiendo un patrón en cuanto a los nuevos artistas que están saliendo, sobre todo mujeres. Siento que las mismas mujeres están evolucionando su propia industria y su propio sonido. El mismo caso de Princesa Alba, que como que involucionó hacia atrás y está haciendo cosas que hizo en su primer mixtape. Pero, no sé, Akrila acaba de hacer un disco hace muy poco Súper que buena. voló la cabeza. Tremendo, Ella ya sí. está en España de gira. Está saliendo también muchos artistas. Kia, que es una artista que hace un poquito más de R&B. Ella también estuvo aquí en el podcast y en la primera temporada estuvo Sí, tocando en vivo. buenísimo. ¿verdad? Ella ahora viene llegando de México, ya ha ido creo que 3-4 veces a México, está incursionando allá. O sea, está pasando mucho que... Me encanta porque además ella baila, las hace muy todas. versátil. Es muy Completa. seca. Es muy versátil y canta increíble. Sí, canta y también yo he trabajado con ella en algunas canciones, hemos trabajado en algunas cosas y ella está siempre súper metida en todo lo que hace, le gusta mucho tomar decisiones y creo que ese empoderamiento de las mujeres en la industria está ocurriendo también en su música. Y creo que es un factor fundamental para poder también tener esa identidad que tiene la música hoy día. ¿Y cómo es competir con esas letras, no? Porque en el fondo el género urbano uno tiende a asociarlo como con una cosa media involutiva en términos culturales sexistas, ¿no? Como esta cosa súper machista, como vuelta a cosificar, digamos, a lo femenino. ¿Cómo entra el femenino, la mujer, justamente en este mundo? Es que no, por favor. Sí, Dicho sí. por hombre, le estoy preguntando. Sí, yo. claro, es que creo que el punto de Hagamos cosificar. mansplaining. Claro, no creo que el punto de cosificar está fuera hace rato. Sí. Al menos en la industria de las mujeres no existe. No, claro. Entonces creo que ese es el primer punto. Le doy el paso. No, y pensaba en eso mismo, que es natural todavía culturalmente quedarse con esa imagen. Yo creo que a esta altura ya es un prejuicio, porque vaya abriendo el rango del tratamiento de las letras y de los temas, y además el urbano, como en general toda la música que luego se toma lo cultural, son vehículos de su tiempo. Claro. Y en general lo que uno puede entender hoy día como
agresividad o violencia en ciertas letras tiene que ver con el mundo en el que vivimos más que con la música. La música habla del mundo, no es que el mundo quede permeado por la música. Claro. Y eso también es importante a propósito de otras polémicas de las letras que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, la violencia o las armas, y podría abrirlo mucho más. Pero en el caso de los temas de género en particular, creo que hay una retroalimentación, tanto de lo que el público quiere escuchar como de lo que estos artistas van cantando y retratando. Y me parece importante señalar que muchas veces es una crítica injusta a propósito de cómo el urbano hace tratamiento de, no sé, el sexo. Si nosotros en los 80, los 90 hubiésemos agarrado un cuadernito a traducir las letras que cantaban, Claro, están po. muertos de risa. Claro, pero es Del- que del glam rock. a pura fonética no íbamos Exacto. nosotros. Claro, del glam rock, Chirigüey, del funk, chirigüey, claro, chirigüeña. Entonces de repente también Chirigüey. claro, a veces uno se puso más papista que el papa en cosas como Sí. esa. Y claro, la barrera Estamos viejos. Un viejo se pone y conservador. se pone medio mañoso, pero la barrera del idioma también hizo que nosotros pasaron colada una cantidad de brutalidades que uno en ese momento las bailó, les cantó sin darle mayor análisis. Claro que sí. Creo que hoy día tenemos un debate con mayor verdad de por medio, y en atención a eso es que también muchos artistas de manera deliberada dicen como, oye, hay mucho más para cantar. O sea, sin duda vaya a tener el perreo más, no sé, más maleanteo, así para ocupar un término como el género, que evidentemente va a tener esas líneas, pero también si tú le pones atención, insisto, y eso significa escuchar de verdad, hacer diferencia entre los artistas y lo que tienen para contar, tú te das cuenta que el rango hoy día es muchísimo más amplio. Es súper amplio, pues hay cosas súper distintas, como que la gente que no escucha música urbana puede tener el prejuicio de, ay, suena todo muy igual, pero la verdad es que es un abanico muy amplio. Entonces, voy a hacer el siguiente ejercicio. Ya que no hay dinámica hoy día, yo les voy a hacer una ahí. Muy bien. Si tuvieran que llevar a 5 exponentes de la música urbana chilena a un festival afuera que representaran el abanico completo de posibilidades. Buena, partimos Buena. por el productor aquí del festival. Pero no de los line-up, al menos. Claro. Mira, lo voy a argumentar muy poco, o sea, muy cortito. Creo que lo que está haciendo Kid Voodoo hoy es un voladero de cabeza. Creo que... Qué impresionante. No, sí. impresionante. Y creo Oye, que... llenó, ¿cuántos? 7 Movistar 7. Arena. Yo fui al último. Ningún artista nacional ha Impresionante. hecho No. eso. Primer Ni- artista ni sudamericano. Ni sudamericano. Es heavy eso. Yo tuve la suerte, me invitaron a su show y es una locura. O sea, fue una experiencia, lo disfruté de principio a fin. Yo terminé escribiéndole así, cabrón, la cagaron. Así, Llorando. ¿Qué es esto? ¿Cachai? Emocionante. Qué Y lo maravilla. más bonito, y solo como para recalcar un punto que me llamó mucho la atención, es que, claro, hay mucho urbano, mucho reggaetón, pero el show no termina con reggaetón, el show termina con las canciones de guitarra de palo y todos llorando. Entonces Qué me lindo. parece que esa evolución o esa unión, cohesión que ha tenido Kid Voodoo de unir un poco el rock, el pop con el urbano. No, y de esta traer es- como esta es nuevas su identidad. audiencias hacia este género. Hacia este claro. género, exacto. Bueno, Kid Voodoo, sin orden, pero Jan Sister también me gusta muchísimo. Creo que él es un tipo muy versátil. Yo me acuerdo haber tocado con él hace 2017, cuando estaba empezando el género, haber hecho unas primeras cosas en los premios Pulsar con él, donde, no sé, pues Polimá con Jan Sister estaban partiendo, el Pablo Chile, CAS, eran todo un movimiento Sí. en ese momento. Bueno, CAS también me parece que como pionero del trap acá es un personaje fundamental para la música y para todo lo que se hizo después. Pablo Chile también me gusta mucho por su identidad y por lo que hace. Y último, bueno, dejé afuera mujeres, pero no intencionalmente. Increíble, pero yo porque, te iba a decir lo porque mismo. son muchas, pero lo que hace Paloma, lo que hace Princesa Alba, lo que hace Soulfía, lo que hace Acrila. Me pasé de 5, pero... Y Kia, bueno, pero nombraste a 5 Kia. mujeres antes de nombrar a los hombres. Sí, Mira. totalmente. Sí, yo lo voy a hacer más corta porque igual hay hartas cartas repetidas acá, pero también, o sea, me parece que Kid Voodoo hoy día tiene un show internacional que lo puedes parar en cualquier lado. Totalmente. Pondría más arriba a ciertas mujeres, además para poder mostrar esta amplitud de rango. Creo que la Acri está tremenda, lo de Acrila. Me encanta lo que Princesa Alba ha hecho también en evolución de sonido. Yo creo que el punto que hace Roberto es importante. Tú vas a tener estas cosas bailables, lo que entendemos como reggaetón y trap, pero hay mucho más registro. Claro que sí. Hay bebe del pop, hay más musicalidad, hay más melódico, y creo que también es interesante a propósito de la búsqueda que hacen las audiencias jóvenes. Si tú miras que hoy día la gente puede convivir perfectamente con esta música de fiesta y te ponías a escuchar al lado K-pop, que es otro movimiento global Claro. que convive completamente, y no es que se opongan, porque la gente escucha de todo hoy día Sí. en el teléfono. Eso es muy divertido porque tú de repente vayas a ver bandas que eran como así súper indie hace 10, 15 años atrás y un público que son todos de 14 años Sí. y están todo el concierto como grabando. Grabando, Y dice, ¿de sí. dónde salió este público? Y TikTok. Bueno, es la Todo brecha se- generacional, todo o se sea, viraliza. claro, y hay una brecha generacional importante, o sea, como nosotros cuando fuimos chicos escuchamos o accedimos a la música. Yo hoy día tengo 41, yo recuerdo que si a mí me gustaba una banda, yo iba todavía a la tienda de discos físicos Totalmente. Sí, po. a preguntarle al señor por el disco que me gustaba, que además me había costado todas las mesadas acumuladas por mucho tiempo. No, y a escuchar el preview. Cuando llegó recién el primer CD, Claro. ponerse los fonos y por escucharlo por primera vez antes de comprarlo. Sí, y la manera en que te relacionabas con la música hacía que uno también se identificara como de manera muy orgánica, y eso era muy normal que se
hicieran así como bandos en la música. Y no sé, voy a poner ejemplos muy antiguos, pero a lo mejor los de Bon Jovi como que no dialogaban con los que escuchaban otra cosa. Claro. Uno tendía los como... Thrasher contra los punkies, era como derivado de la relación que tenías con la música, cómo te abanderabas. Hoy día, cuando toda la discografía del mundo la tienes en el teléfono, en el streaming, abanderarse en un género es muy extraño. Claro. No tiene sentido. Y eso también genera como una brecha cultural entre los más viejos. Realmente nos cuesta entender de cómo escuchan y disfrutan música los cabros de ahora. ¿Y cómo encuentran ustedes que ha influido justamente esa evolución como de la industria, del hecho de ir, ¿no es cierto?, como una cosa que cada nicho tenía su público ahora? ¿Cómo ha influido eso específicamente en el género urbano? O sea, yo creo que, no sé si hoy día existen muchos los nichos, primero. Claro. Creo que la globalización, en base a lo mismo que hablaste del celular, o sea, hoy la fuente principal de difusión, hoy en este minuto puede haber un concierto pasando algo en Europa y en 5 segundos está en TikTok y lo vemos aquí, en tiempo real. Entonces creo que eso es lo primero. Antes nosotros comprábamos los tickets y no veíamos a los artistas en ninguna parte, no los podíamos ver en el celular, lo veíamos probablemente en un VHS o YouTube después. Si es que teníamos conciertos en vivo. Si es que teníamos conciertos en había vivo. muy poco. Exactamente, entonces ahora no hay creo que... bolsillo que aguante, es terrible. Sí, además. Pero creo que... Hay que elegir con dolor. Sí, pero creo que finalmente esta herramienta sí se transformó en algo positivo, porque creo que fue un poco de la mano con lo que ha sido la evolución de la industria, y hoy también, no sé si eso es tan positivo o negativo, pero creo que hoy también ocurre mucho que la música se pone en función de esto. O sea, la música se pone en función de Spotify o de las plataformas digitales, y quizás se pierde un poquito la noción artística con la que se hacía música antes. Que tenía que ver se busca la viralidad en TikTok, por ejemplo. Por ejemplo, tiene como objetivos mucho más comerciales, que no estoy diciendo que sea malo, pero sí creo que tiene distintos fines hoy. ¿Y musicalmente cómo afecta eso a las producciones? O sea, yo creo que afecta en el punto de vista de que uno tranza cosas. Quizá uno dice cosas que no quiere decir o hace beats de cosas que no quieren que te suenan más comerciales. Hay ciertas o sea, como que tomáis clichés decisiones en lo artístico que Sí, pueden ser totalmente. como... Sí. Pero y en el sonido mismo. O sea, hay cosas más clichés que se pueden usar para que suenen más comerciales. Hay cosas que uno, no sé, a mí lo que más me gusta de ciertos artistas que son más rupturistas, como la Acri o como un bajo, que se te satura todo eso. No sé si es muy comercial, pero eso es lo innovador. Y eso es lo que más llama la atención. Entonces quiebra un poco también. Claro, es que son los quiebres finalmente los que a veces llaman la atención y hacen un éxito. Y después vienen 10 para atrás copiando y no resulta igual. Sí, creo que donde se pierden otros elementos, como en lo más cultural hoy día de cómo consumimos música, es quizá en ese valor de perdurabilidad. Que los éxitos que hoy día son globales y que pegan, con el tiempo tengan también como esta buena salud y permanezcan. Y eso es un derivado de la industria que no se lo quiero achacar a la música, porque uno también podría pensarlo en las series, por ejemplo. Claro. En series que son fenómenos del streaming y todo fuimos a Netflix. Y después todas las demás vienen con la misma fórmula y no pasa igual. Y se te olvidó rápidamente. Y la relación que tú tienes con ese producto cultural es distinta. Entonces siento que también fabricamos música que a lo mejor está hecha muy en la lógica de las redes sociales, para hacer un impacto de corto plazo, hiper global, cantamos toda la canción del verano, la bailamos completo y después vamos a lo que sigue. Eso a lo mejor es algo que también a mí no me parece tan bueno en términos de cómo la música luego va a definir una generación. Claro. ¿Qué vamos a escuchar en 40 años más cuando estemos, no sé, en medio del recuerdo y alguien diga como, bueno, con esto nos conocimos con tu mamá? No me queda tan claro cuál va a ser la canción hoy día, a lo mejor. Con un perreo. Claro, con un perreo seguro. Pero yo creo que es interesante a propósito de eso. Yo sé que con algunas sí, y entre medio siempre hay otros artistas de otros géneros que van a sobresalir también. Pero me parece que la manera en que hoy día se distribuye música, que se hace cuando están pensando muy en el algoritmo del TikTok y en el baile que se viraliza, es una mirada cortoplacista. Y también de eso los artistas que tienen la posibilidad de internacionalizarse más se tienen que cuidar. Oye, a propósito de eso, hablemos de Cris MJ. Porque finalmente es el fenómeno más grande global que tenemos en Chile y responde un poco a esa lógica. Yo creo que, por ejemplo, Cris MJ, y quizás también me pasa con Kid Voodoo y Young Sister que mencionaste antes, yo creo que son los que tienen mayores armas para sobrepasar esa lógica. Para no quedarse atrapado en esta ola de ser un sabor momentáneo o una canción que no sé, a lo mejor aquí puede ser comparaciones medio odiosas, pero lo que pasó con Floyd Menor, por ejemplo, en su momento, y con el Gata Only, que la escuchó hasta Obama. Pero si hoy día tú te vas rápidamente a revisar eso, ya es una historia que quedó en los meses donde ocurrió. Y estamos no sigue sonando. Y no es que no siga sonando, pero ¿Se desgasta más rápido que quizás se desgasta más rápido cuando está orientado como a la fiesta, pero ahí podemos tener opiniones. O sea, yo creo que si hay una trascendencia, porque gracias a eso, hoy Floyd Menor está en Europa de gira todo el verano y pasa la mayor parte del tiempo afuera. Cris MJ también está en España. Creo que el punto a favor de ellos, y hablando un poquito, retomando un poquito lo que habíamos dicho antes, creo que para mí Cris MJ, una de sus mejores características es que suena a Cris MJ. O
O sea, él tiene un No hay sonido... otro como él. O sea, cada uno tiene una identidad. Jan Sister suena como Jan Sister, Kid Voodoo, que a todos nos vuela la cabeza, está sonando como Kid Voodoo. Y creo que ahí hay un punto a favor y que sí genera esta pequeña inflexión de decir, hay una trascendencia, puede haber una trascendencia. Yo creo que finalmente los chiquillos sacan canciones nuevas y la gente que consume Cris MJ sigue consumiéndolo porque suena a Cris MJ. Sí. Y creo que ahí hay un valor agregado un poco en la innovación que está ocurriendo hoy en la música urbana en Chile, que tiene una identidad. Y de hecho, lo iba a comentar, yo creo que los inicios más allá de lo artístico tiene que ver un poco con los productores también. Hay un productor acá chileno que se llama Taiko, que es un chico de Buin, que yo lo conocí hace muchos años, que lo conocí cuando tenía 18 años y que lo descubrieron por Instagram. El tipo subía beats por Instagram. Cuento corto, terminó haciendo discos con J Balvin, se fue a vivir a Miami, se ganó Grammys con J Balvin y eso abrió puertas a otros productores musicales. Mira. ¿Y qué pasa? Taiko hoy día tiene un sonido, y tiene un sonido chileno, que trabaja con extranjeros. Y ahí me parece que hay un punto muy importante de partida, porque también él colabora mucho con artistas chilenos. Y ahí obviamente abre toda una camada de productores chilenos que están haciendo toda esta música urbana que suena a Chile. Para mí el desafío es cómo sales del fenómeno que además no tiene que ver solo con el urbano, de cómo la industria hoy día cada tanto te obliga a sacar tunes, como canciones que pegan, y cómo eso lo podéis llevar a consolidar carreras. Y ese es el salto evolutivo que... Ese es el trabajo Es que ahí yo creo que entra el concepto del viral. O sea, lo que pasó con Ultra Solo, que hasta Dua Lipa lo bailó en España. Creo que... Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas. Hay un poco de suerte, que tiene que ver con el concepto de que algo se te haga viral. Darle el palo al gato. También un poco lo que pasó con Despacito, de Fonsi. Claro. Fue muy viral, se unió con Justin Bieber, se hizo histórico. Y aquí pasó un poco, esa canción la produjo Magic, que es también un productor chileno muy joven, increíble también, que ha hecho muchas cosas afuera, ahora ya estuvo en el disco de Bad Bunny, también ganador de Grammy Latino, Grammy Gringo. Impresionante. Ha colaborado con muchísimos artistas internacionales, pero ellos hicieron esta canción y después definieron hacer el remix, ¿cierto? Donde estuvieron muchos artistas internacionales, Pailita, La Paloma, y también estuvo De La Ghetto. ¿Y qué pasa con eso? Se globaliza. Claro. Y al globalizar te das cuenta que los artistas internacionales quieren estar con los chilenos. Wow. Y eso me parece súper interesante. Y que los chilenos, además, escuchamos chilenos. Yo quiero profundizar en ese punto porque también hace un rato no lo teníamos. Los que crecimos escuchando el urbano y fuimos a bailar a las fiestas de hace 20 años, bailamos todo Wisin y Yandel, todo de Yankee y todo Don Omar. Pero si hoy día tú te vas al top 10 de Spotify, vas a ver compitiendo a la par de cualquier fenómeno global a un Jere Klein, a un Lucky Brown, a Cris MJ. Entonces, que los cabros chilenos escuchen y valoren al mismo nivel que cualquier artista internacional, a un chico es un gran logro. Antes nunca era así, porque ahí chaquetero por antonomasia. Vivimos una cultura tremendamente extranjerizante, entonces uno puede convivir o no con el urbano, no estoy aquí con una pistola de pecho obligando a que la gente todos bailemos lo mismo, pero creo que no hay que desconocer que logramos un ecosistema que se retroalimenta, un mercado que gusta, que es exitoso acá, y eso es el mayor empujón para que también se consolide afuera, que los chilenos estamos consumiendo y estamos además siendo los primeros hinchas de estos artistas. Kid Voodoo con 7 Movistar. Totalmente. Oye, pero sin embargo, la gente de la música urbana igual ha hecho algunos crossover ahí como con gente de otros estilos. No sé, me acuerdo que hace poco estaba colaborando con C-Funk, Kid Voodoo, con los Bunkers, presentándose en el Festival de Viña. ¿Cómo ven ustedes? ¿Lo necesitan ellos? ¿Necesitan hacer estos cruces? No sé si existe una necesidad comercial, pero sí existe quizás esta necesidad artística. Porque en el fondo cuando ya has hecho mucho, creo, no sé, Kid Voodoo está haciendo muchas cosas y va a seguir haciendo muchas cosas. Creo que tiene que... Igual existe ese bichito artístico que te dan ganas de, no sé, pues estoy sonando indie, no sé, pues tiene la... Kid Voodoo tiene esta banda Resonancia Etérea, que es su lado más indie, donde hace más rock pop. Por supuesto que si tú lo relacionas con hoy día que volvió a ser mainstream, los Bunkers, ¿cierto? O sea, juntáis dos átomos y explota el mundo. Y eso es lo que pasa también. Creo que no sé si hay una necesidad comercial, pero sí me parece que es algo que aporta mucho a nuestra industria. Porque está uniendo dos polos opuestos que cuando empezó la música urbana, todos los del polo de acá decían, oye, pero todo para la música urbana, nada para nosotros. Creo que esto igual le da una mano y enlaza estos polos. Me parece que tiene que ocurrir, que es parte de la evolución de la industria. Sí. Yo voy a ser un poco más cínico en esa parte a propósito de quizás la necesidad de los artistas que representan a otros géneros, que vienen de antes. Y puedo poner ejemplos, no sé, quizás no acá, pero no, una Shakira, por ejemplo, que se reinventa y que evidentemente empieza a colaborar con artistas urbanos porque ya ve que pasó el tiempo y tiene que también seguir apelando a un público que la sigue de sus clásicos, pero también quiere renovarse. Claro. Y eso es una estrategia que viene de hace mucho tiempo. Eso sí es estratégico, absolutamente. Eso es estratégico. Sí. Es más que desde lo urbano, es al revés. Es estratégico de lo otro. Y tú tienes ejemplos
ejemplos históricos, no sé, la última mitad de la década de los 70 tuvo el auge de la música disco a nivel global. Y el disco fue tan potente que permeó otros géneros. Y en esa época también canciones de artistas que no hacían disco. Por ejemplo, Hard Glass de Blondie. O Kiss haciendo I Was Made for Loving You, que tiene el pulso de sonoridad del disco. O los Rolling Stones haciendo Miss You, que eran músicos que estaban en otros otra parada haciendo música disco, tenés toda la razón. Pero que no pudieron desconocer esto que pasaba y decían, ¿cómo me mantengo relevante? Dialogo hasta cierto punto con este fenómeno, pero al mismo tiempo me retroalimento y hago algo atractivo que conviva. Rod Stewart con, la típica, Do You Think I'm Sexy? Do You Think I'm Sexy? Son disco, canciones que suenan totalmente. disco de artistas que no hacían eso. Pero lo interesante es que en esa época se hacía por la sonoridad. Hoy se hace colaborando entre artistas. Eso es mucho que más hoy es la interesante. era del featuring. Claro. Se invita. Es lo que levantó a la industria finalmente, por eso volvieron también los sellos. O sea, no por el featuring, pero hay una industria que levantó y que volvieron gracias a eso los sellos. Pero el featuring, ¿qué es lo que hace el fondo? Que tú conoces a un artista y al escucharlo con otro vas a buscar la música de ese O sea, la otro y así. colaboración. ¿Ese es el fenómeno? Es colaborar finalmente. Claro. Colaborar, yo creo que independiente de cuál sea el contexto, es unir dos fuerzas y unir dos potencias como Shakira con Alejandro Sanz en su momento, cuando empezó un poquito el color urbano y por supuesto potencias dos mundos totalmente, Europa con Latinoamérica además, y creas como un nuevo color y un nuevo sonido también. Muy de las ventajas de lo digital, creo que vivir en una época mucho más colaborativa, más crossover, de todo tipo de géneros, te lo permite la tecnología actual. Tenemos claro también los riesgos, los prejuicios que también provee lo digital. Pero creo que si uno quiere mirar el vaso medio lleno sobre cosas como esta, juntar a tipos que en otro contexto no lo habrían hecho, por muchos años la industria no te lo permitía. Había como demasiadas barreras, no sé, desde burocrática y de negocio para que pasara lo de hoy. Claro. O sea, que los chilenos se paran a la par de los puertorriqueños, de los europeos y del que tú quieras. Orgullo nacional. Es un derivado. Como lo fue el fútbol en algún momento. Oye. Claro, es como tener goleadores en el PSG, es como tener, no sé, escritores en otro lado. Marcelo Salas en su momento. Claro, ¿cachai? Sí, yo creo que tiene una cosa ahí, a propósito además de lo que convoca el fútbol, capaz que sea un buen paralelo. Sí, también creo, solo para terminar, que hoy es más fácil, porque hoy yo puedo hacer una canción aquí, mando el MP3 por WhatsApp al europeo, a Zetangana, y Zetangana graba en su estudio, me manda la voz de vuelta y está el featuring. Tal cual. Es mucho más fácil. Antes había que viajar, encontrarse en un estudio, en un punto medio, más caro. Claro, además. Ya. Prohibitivo. Y si alguien que no ha escuchado nada de música urbana, que tiene un prejuicio enorme, que dice no, y le viene la curiosidad, ¿por qué disco tendría que partir? Yo puedo, por ejemplo, es muy cercano, porque tengo una familia mayor donde evidentemente miran con un poco de recelo. Entonces a mi mamá yo le recomendé Kid Voodoo, por ejemplo. Ya. ¿Y qué es esta cosa que están escuchando estos niños? Estos niñitos. Estos niñitos que están escuchando, mamá, escúchate Kid Voodoo. ¿Pero canta? Sí, mamá, sí canta. Y canta y toca. Y tenéis canciones de perreo y va para bailar. Pero tiene este rango musical. A mí, o sea, de los chilenos, mostraría Kid Voodoo. Me gusta mucho lo que hace también Your Sister. Como que trataría de que la introducción fuera por ahí. Y después mostraría puras mujeres. Trataría de mostrar a la Acri, a la princesa, a Paloma. Eso. Sí, yo también coincido. Creo que Kid Voodoo tiene este concepto indie urbano. La Acri me vuela la cabeza porque creo que es lo más punky que he escuchado en la música urbana. Sí, creo que es eso es una punta de lanza muy, muy, muy importante que no había escuchado en otro lado. Lo que hace Paloma siempre es súper innovadora. Más creo que Paloma fue de las primeras mujeres chilenas que firmó con Sony Latin en Estados habiendo Unidos. sacado como una canción, 3 canciones, algo así. Y eso fue, yo creo que de los primeros artistas chilenos que sí hicieron nombre afuera. Claro que sí. Lo que hace Princesa Alba también me parece que tiene una identidad muy interesante con el pop. Entonces creo que tenemos muchos exponentes importantes. Yo partí escuchando a Pablo Chile por mi hija, que es como súper fan, claro. Y la verdad es que, claro, también yo tenía un prejuicio al principio, como ya así, pero en realidad empezáis a escuchar las cosas como con atención y te encuentras con un universo muy impresionante. A mí me entretiene mucho Pablo Chile. De hecho, ahora te voy a acompañar a un concierto una vez. No, sí, es buenísimo. Creo que ahí hay mucho de raíz, siento. Sí. Que habla mucho de... Ahí sus letras son muy importantes. Habla mucho de lo que pasa en la vida de la gente que nació en ciertas partes. Que de la calle, básicamente. La calle, gente que está conectada con sus barrios. Claro. Él tiene todo este rollo social. Entonces me parece que si es como entender un poquito el porqué, quizás ese sería un buen lugar para empezar. Y cuando un género se consolida, también va creciendo el lenguaje, en códigos, y eso evidentemente también apela a más público, pero también puede que te vayas cerrando si estás completamente fuera. Y eso no es privativo del urbano. En su momento también una persona con mucho prejuicio, quizás el punk le suene todo igual. Bueno, siempre. Todas las generaciones tienen un algo al que no le quieren entrar. Siempre nos hacemos viejos para odiar... Claro, nos hacemos suficientemente viejos para odiar la música de la generación que sigue. O somos jóvenes para rebelarnos contra lo establecido previamente, una cosa lógico. Así. Pero te puede haber pasado
con el punk y que te sonara todo igual, con el hip hop y que te sonara todo igual. O sea también podí, en el fondo, no quiero achacarle estos males solamente a lo Pero que es pasa lo con mismo los que al urbanos. final el racismo, cuando uno piensa que los de allá se ven todos iguales, ¿no? Claro, como un tipo de los de allá prejuicio también creen que similar. los chilenos nos vemos todos iguales. Exacto, o que hablamos todo igual cuando tenemos una diversidad de O acentos. sea, pero yo encuentro que increíble. hay mucho prejuicio con la música urbana. Sí, y claro creo que que lo que está pasando hoy en la industria desprejuicia muchas cosas Sí. y abre la música a todo el mundo y la misma interés de, no sé, mi misma mamá, lo que te preguntó tu mamá, ¿a quién puedo escuchar? Eso es desprejuiciar, en el fondo, es mostrarle algo sin miedo, música nueva o música que es muy mainstream hoy a gente que la desconoce completamente, abrirle la puerta al movimiento urbano hoy, que está increíble. Bueno, y si hablamos de literatura musical también, porque siempre es como los libros que se escriben de música en Chile son de rock, son de Además. escasamente de pop, y ahora tenemos que también hay urbano. Como fenómeno sociocultural. La primera gran barrera que se derribó en ese consumo fue el de clase. Porque el reggaetón como contracultura efectivamente se empezó escuchando en las poblaciones en las calles y rápidamente la gente vio que, no sé, con sorpresa o con shock, que en los mejores colegios de este país en las fiestas bailaban las mismas canciones. Claro que y te diste sí. cuenta que no era privativo de un estilo De de, una vida. clase, claro. Ni una clase social. Tal cual. Se nos está acabando el tiempo. Recomendaciones para lo que quieran, puede ser no necesariamente musical, puede ser que están leyendo, que están viendo, alguna recomendación que quieran darle. Yo les voy a recomendar un libro, pero parte tú porque lo voy a buscar, no me acuerdo cómo se Ay, a llama. mí no me dijeron esto. A ver dónde No, están pues sí, es para que estos pedos de piensen. cosas? Yo les voy a recomendar un librazo Esto que que estoy piensen. leyendo. Esto para pensar cosas que estoy leyendo O viendo una película, una serie o viendo, que quieras escuchando. recomendar. La última serie que me vi se llama Vinagre de Manzana. Salió este año y me voló la cabeza. ¿En serio? ¿Dónde está? Eso es de Netflix. Me hablaron de ella, fíjate. Vinagre de Manzana se trata de una historia real de una influencer de estas de lifestyle, de salud ¿Ya? australiana que armó una dieta que aparentemente la curó del cáncer. Y el tema es que ella mintió sobre su cáncer. Y mientras más famosa y millonaria se hacía, más difícil se le hacía sostener la mentira de que no estaba enferma. Oye, un Rodrigo Vade cualquiera. Heavy. La historia es extraordinaria porque además te hacen y la protagonista además es una actriz muy buena que es la misma que aparece en The Last of Us, que es Abby en esta temporada. Ya. Ella es la chica protagonista y lo que es muy heavy es que te hace contar la historia de ella y pone en paralelo la historia de personas que le creyeron y lo que les pasó. Así que veanla porque yo estoy ahí quedé embaladísimo. Súper buena. Qué heavy. Vinagre de manzana. Vinagre de Netflix. Manzana, sí. Yo les voy a recomendar un libro que lo he leído 2 veces, pero lo dejé leer en el verano, así que por eso me había olvidado el nombre, pero es de un productor musical, Rick Rubin se llama. ¡Wow! Él es bacán, increíble, bacán. productor musical de Aerosmith. Se llama el acto creativo. El acto de crear. El acto de crear. The Creative Action. en inglés. Exactamente. Sí. Y es un librazo, habla mucho de la Es creatividad, hermoso. te vuela la cabeza realmente toda la forma. Yo soy muy fan de Rick Rubin y su forma de pensar porque creo que el tipo es muy disruptivo a la hora de encontrar que la creatividad puede estar en cualquier lugar. En un vaso de agua, en una esponja, en un mate, lo que sea. Es un libro realmente inspirador Es para totalmente cualquier inspirador. persona que quiera tener algún acercamiento al arte, que no la solamente creatividad. Rick Rubin Exactamente. con sus grandes Sí. éxitos, sino también en lo Absolutamente. pequeño. Es como Se un lo libro recomiendo hermano de ese de 100%. David Byrne de los Talking Heads, cómo funciona la música, es Sí. hermoso. Casi que hay que hacer un pack para leérselos juntos. Sí. Oye, Muy bueno. sí. Alimenta mucho el alma ese libro, así que se los recomiendo totalmente. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por venir Gracias a la a hora ustedes. que no existe. Muchas gracias, Nacho, también por venir a ti, conversar Blanca. sobre música urbana nacional, porque si es chileno es bueno. Nos vemos en otro capítulo de La Hora que no existe. Hasta la próxima. Más conversación, más entretención, más cultura. Aquí termina el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25.